¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
Elimina las goteras de tu casa con estas 3 recomendaciones. Primero, llámanos a Importadora Kipa. Segundo, coordinemos una visita de valoración y medición. Con base a esto te hacemos un presupuesto. Tercero, te instalamos la membrana impermeable sobre el techo y listo. Sellamos tu techo de goteras, bajamos el sonido de la lluvia y además es aislante térmico. Garantía de 5 años y vida útil más de 8 años. Somos Importadora Kipa de Centroamérica. Hola, mi nombre es Alicia Castro, soy terapeuta respiratorio y hoy te quiero contar por qué es importante mantener los niveles de humedad adecuados para el sistema respiratorio. Los niveles altos de humedad hacen que proliferen moho, ácaros y otros microorganismos que nos pueden causar asma, alergias, rinitis, sinusitis y otras enfermedades respiratorias. En personas que ya tienen diagnosticado alguna enfermedad crónica respiratoria, los niveles de humedad altos hacen que los síntomas se exacerben. Eso quiere decir que se agraven y que inclusive recurran a más medicamentos y consultas médicas. Un ambiente con niveles de humedad óptimos hacen que nuestro sistema respiratorio funcione adecuadamente, evitando así enfermedades respiratorias y alergias. Buenos días. Buenos días, Costa Rica. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy jueves 3 de octubre. Bienvenido a su programa Contacto Comunal. Hoy aquí desde Café Viristo, desde la Guásima de la Juela, dándole gracias a Dios por el don de la vida, de la salud, del trabajo. Agradecimiento a nuestro compañero Andy en cabina y a nuestro compañero allá, don José Domínguez, que se sigue recuperando de su incapacidad. Bienvenido a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a 12 mediodía. Y hoy con el agradecimiento a la gente de la comunidad de La Guásima, que seguimos adelante con el tema de las paradas. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir con la bonita gente de la Asociación de Desarrollo de Grecia, que ya vamos a dar inicio con esa parada tecnológica ahí ubicada en Grecia, ahí por el Maxi Palí o el Mall Grecia. Las disculpas del caso ayer, tuve un problema técnico ahí al final del programa, pero bueno, aquí estamos. Hoy con un tema importante en el campo legal, nos va a acompañar el señor don Luis Bonilla. Don Luis, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, don Marlon, ¿me escucho bien? ¿Cómo le va, don Luis? ¿Cómo está desamparado, oscuro, lloviendo? Ha sido una semana de mucha temporal para quedarse en casita, ¿verdad? Sí, de momento no está lloviendo, pero sí se nota que en cualquier momento empieza a llover. Bueno, entrando en materia, vamos a tocar un tema importante. Despido laboral con o sin justificación, ¿verdad, don Luis? Que es un tema bastante... Vamos a ver, hay como si yo trabajo en la empresa pública o trabajo en la empresa privada, pues hay algunos beneficios en el tema público o no hay tanto beneficio en el tema privado. ¿Cómo está esa parte en el tema laboral para que muchas personas que puedan sufrir el despido justificado o injustificadamente, para que usted nos desarrolle el tema durante estos 30 minutos? Sí, el Código de Trabajo, más los reglamentos internos, ya sea institucionales en caso de que sean servicio público o dentro de la empresa, en caso de que sea en el sector privado, está cubierto en general por el Código de Trabajo. Tienen sus diferencias. Ahora voy a explicar cuáles son. Pero en síntesis,
ambos trabajadores, los del sector público y el privado, tienen derechos que se les deben respetar y no pueden ser despedidos arbitrariamente. Es un tema muy amplio que se puede llevar varios programas, pero en este caso yo creo que es oportuno por lo menos dar una pincelada de lo que es el despido injustificado, que eso sirve para cualquiera de las dos, de los dos tipos de trabajadores, el público o el privado. En el caso del sector privado, pues tal vez no tienen las mismas, no se rige por las mismas normas específicas que en el sector público. El debido proceso se debe seguir de una manera más estricta tratándose del sector público. Y si una persona en el sector público es despedida injustificadamente, se lleva el proceso y se logra demostrar que efectivamente fue injustificado, tiene la opción de ser reinstalado en el puesto. En el sector privado, pues varía un poco, pero sí tiene derecho a que se le resarzan los daños y perjuicios. Por ejemplo, si lo despiden injustificadamente y lo único que le pagan es lo que por obligación todo patrono debe pagar, que es el aguinaldo proporcional y las vacaciones proporcionales, si tiene derecho a estas por el tiempo que ha tenido empleado, y si no le acaban de pagar esos rubros, pues, o acaba de disfrutar de las vacaciones y todavía no tiene derecho, pues si lo despiden injustificadamente, tienen que pagarle también la cesantía, que eso es lo que no se paga cuando se despide una persona con justificación, o sea, por un causal de los que incluye el Código de Trabajo, que ahora vamos tal vez a mencionarlo para que sepan bajo qué causales puede ser. Entonces, hay reglamentos diferentes, digamos, en el sector público, cuando usted ingresa a cualquier institución pública, existe un reglamento interno de cada institución, o bueno, o también depende. una empresa El gobierno privada. central generalmente es por el servicio civil, que tiene su normativa. El mismo Código de Trabajo tiene una sección especial que es destinada al sector público. Pero las reglas generales son las mismas. No se puede despedir injustificadamente a nadie. Ahora vamos a ver el artículo 69, o más bien el capítulo 5 del Código de Trabajo establece cuáles son las obligaciones de los patronos y de los trabajadores. Para tener una idea, yo creo que podemos empezar por ahí. El artículo 69 del Código de Trabajo establece cuáles son las obligaciones del trabajador, del patrono más bien. Dice, fuera de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los patronos a enviar dentro de los primeros 15 días de los meses de enero y julio de cada año al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, directamente o por medio de las autoridades de trabajo o políticas del lugar donde se encuentre su negocio, industria o empresa, un informe que por lo menos deberá contener egresos totales que hubiese tenido por concepto de salarios durante el semestre anterior, nombre y apellido de los trabajadores con expresión de la edad aproximada, nacionalidad, sexo, etc. Esta es la primera obligación. Después, la segunda es importantísima porque gran parte de los despidos injustificados se dan por discriminación. B, preferir en igualdad de circunstancias a los costarricenses sobre quienes no lo son y a los que hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén en este caso. C, guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. D, dar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales que necesiten para la ejecución de su trabajo. La E, proporcionar un local seguro de guarda de los instrumentos y útiles del trabajador. F, permitir la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo. Los artículos son más amplios, nada más los estoy mencionando de una manera rápida.
Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se ve imposibilitado para trabajar por culpa del patrón. En los lugares donde existen enfermedades tropicales o endémicas, proporcionar a los trabajadores no protegidos con el seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social los medicamentos que determine la autoridad sanitaria respectiva. Y proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan 3 o más meses de trabajo continuo la ley indispensable para su consumo doméstico. Estas son normas muy antiguas, pero todavía siguen vigentes. J. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario sin reducción del salario para el ejercicio del voto en las elecciones populares. Y deducir del salario del trabajador las cuotas que él se haya comprometido a pagar con la cooperativa o sindicato en concepto de aceptación y durante el tiempo que aquella o ésta le pertenezca y con el consentimiento del interesado, siempre que lo solicite la respectiva organización social. También hay prohibiciones para el patrono. Estas están establecidas en el artículo 71. No puede, por ejemplo, para pasar esto muy rápido, exigir a los trabajadores que se compren artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación para que se les admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones del trabajo en general. Obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a retirarse de los sindicatos o grupos legales a que pertenezcan o influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. Retener por su sola voluntad las herramientas, objetos del trabajador, sea a título de indemnización, garantía o de cualquier otro no traslativo de propiedad. Hacer colectas o suscripciones obligatorios en los establecimientos de trabajo y portar armas en el lugar de trabajo. Entre otros, bueno, dirigir los trabajos en estado de embriaguez, ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos del trabajador, etcétera. Pues es más amplio. Vamos con las obligaciones de los trabajadores, el artículo 71. Muchas veces los causales de despido tienen que ver con que el trabajador faltó a una de estas obligaciones. Dice, fuera de las contenidas en otros artículos de este código o en sus reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los trabajadores desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad estarán sujetos en todo lo concerniente al trabajo. Ejecutar este con la intensidad, cuidado, esmero y esmero apropiados y en la forma y tiempo y lugar convenidos. Tiene que haber un contrato. Y este contrato generalmente es escrito, pero si no está escrito, se puede, es un contrato verbal y se puede demostrar también mediante prueba verbal, si eventualmente un despido injustificado va a juicio. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les faciliten para el trabajo. Observar buenas costumbres durante su trabajo. Es una norma muy amplia, pero sí, debe observar las buenas costumbres, prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrón o de algún compañero de trabajo estén en peligro, guardar rigurosamente los secretos técnicos, no van a irse con la competencia del patrón a revelar secretos, secretos técnicos, comerciales o de fabricación de productos cuya elaboración concurran directa o indirectamente, de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que ejecuten. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes. Y también hay prohibiciones para los trabajadores, que esto se toma muy en cuenta a la hora de despedir justificadamente a un trabajador. Este es el artículo 72 del Código del Trabajo. Dice, abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono. Ese es uno de los principales causales. Hacer durante el trabajo propaganda político-electoral o contraria a las instituciones democráticas del país, o ejecutar cualquier acto que signifique coacción de la libertad religiosa que establece la Constitución en vigor. Trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición análoga. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrono para un objeto distinto de aquel a que normalmente están destinados. O sea, no se vaya a llevar las herramientas de la empresa para obtener ingresos de forma privada por parte de él.
Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los casos especialmente autorizados debidamente por leyes o cuando se trata de instrumentos punzantes o cortantes o punzocortantes que formaran parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. Y dice que la infracción de estas provisiones se sancionará únicamente en la forma prevista por el inciso I del artículo 81, salvo el último caso que también se impondrá la pena que se refiere al 154 del Código de Policía. Entonces, el artículo 81 que menciona, establece más específicamente las causas de despido. Estas sí vale la pena mencionarlas una a uno, por lo menos de manera rápida, para que tengan una idea. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono. B. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero durante el tiempo en que ejecuten los trabajos, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina y se interrumpan las labores. Cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en horas que no sean de trabajo acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o contra los representantes de este en la dirección de labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y la armonía para la realización del trabajo. Esto de injuria y calumnia incluso puede constituir un delito que está dentro de los delitos privados en el Código Penal. Cuando se afecta el honor, en ese caso del patrono, ahí tiene sus bemoles, tiene sus cosas, pero esto es para otro capítulo. Lo importante es, para decirlo así a grosso modo, que no se ponga en mal al patrono de forma evidente, que afecte su honor. A veces es muy común que los empleados hablan mal públicamente de quien le está pagando un salario, y eso no es correcto. Si el patrono está realizando algún tipo de anomalía y que afecta directamente al trabajador, hay vías legales para solucionar esto, pero no ir a difamarlo ni a calumniarlo. Otro causal, cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio directo del patrono o cuando cause intencionalmente un daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados de forma inmediata e indudable con el trabajo. Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el artículo 71 que ya mencionamos. Vamos a ver. Cuando el trabajador comprometa con su imprudencia o descuido absolutamente inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan las labores o de las personas que allí se encuentran. Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin causa justificada, durante 2 días consecutivos o durante más de 2 días alternos dentro del mismo mes calendario. Obviamente esto es cuando no hay ninguna justificación, puede que exista una justificación. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, este es más amplio, ahí quita una serie de circunstancias. Entonces, cuando el trabajador, después de que el patrono lo aperciba una vez, incurre en las causales previstos por los incisos A, B, C, D y E del artículo 72, que ya mencionamos que son las prohibiciones al trabajador. Cuando el trabajador, al celebrar el contrato, haya inducido en error al patrono pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente no posee, o presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad éste luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad en la realización de labores para las cuales ha sido contratado. Es decir, a la hora de ser empleado, metió gato por liebre e indicó cosas que en realidad, conocimientos o habilidades que realmente no tenía. Eso es un causal de despido. Cuando el trabajador sufra prisión por sentencia ejecutoriada y cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato.
Este es muy amplio, incluso se ha cuestionado ante la Sala Constitucional, pero la Sala Constitucional dijo que no era inconstitucional este inciso. Entonces, a este es a uno al que hay que ponerle mucho cuidado y hay que atender más a principios generales a la hora de defender a un trabajador por la aplicación de este inciso tan general, que podría meter cualquier cosa, pero ahí viene también el principio de proporcionalidad eh, para establecer si realmente una falta que se intenta introducir dentro de este inciso L en realidad justifica o no un despido justificado. Don Luis, una consulta. Bueno, como buenos ticos, nunca nos instruimos, nunca leemos, solo cuando tenemos el problema encima, ¿verdad? O sea, es un tema cultural de nuestra sociedad. Pedir trabajo, no conocer las condiciones o el reglamento, y yo creo que eso va para las dos partes. Mucho patrono inclusive desconoce el reglamento. Sí, sí, precisamente por eso muchos patronos pierden juicios laborales y al final tienen que pagar una suma más cuantiosa que si hubiera pagado las prestaciones como se debe al trabajador al momento de despedirlo. Que esa es una diferencia que hay en el servicio público y el sector privado, que el sector privado puede despedirlo a usted cuando quiera, pero pagándole todo. Claro. Y dándole una carta de despido, que eso es muy importante, ahora vamos a hablar de eso, que no lo afecte para que pueda conseguir otro trabajo. Pero en el sector público no pueden despedirlo simplemente porque les da la gana. Sí, sí, de hecho se han Porque dado casos hay ciertas normas también sí, de se han interés dado público. casos de corrupción, ¿verdad? Que se dan y usted puede Hay que seguir, seguir el puede irse debido para la casa. proceso Ajá, estrictamente. claro. En tratándose del sector privado hay que seguir un proceso, pero no es tan estricto como en el sector público. En el sector público definitivamente no se puede despedir arbitrariamente a nadie. En el sector privado pueden hacerlo pagándole. Eso Claro, es lo que describe de manera más fácil la diferencia entre los dos tipos de despido. Después, recomendaciones para la gente que, bueno, primero ya tal hemos, vez para terminar los ajá, causales, que nos quedan dos causales, cuando el sí, trabajador o la trabajadora incumpla con el plan de servicios mínimos durante un periodo de huelga y cuando la persona trabajadora incurre en conductas discriminatorias contra una persona trabajadora con VIH. Y finalmente dice, es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado también por las leyes penales, quedará salvo el derecho del patrono para entablar acciones correspondientes ante las autoridades represivas comunes, o sea, en la vía penal. Entonces, ¿qué sucede cuando el despido es injustificado? Que es el tema de hoy. Primero, el trabajador debe exigir la carta de despido, porque la carta de despido tiene que decir exactamente por qué fue despedido. Y esto sirve para que el trabajador pueda utilizarlo como una de las pruebas si plantea un proceso laboral. Y el patrono va a tener que limitarse a lo que indica esa carta de despido. Por ejemplo, se le despidió por A, B y C motivos. No puede llegar a juicio a incluir un motivo D, Z y en un espacio temporal diferente al espacio temporal en que se dieron los hechos que motivaron el despido desde la óptica del patrón justificado. No pueden incluir nada más. El límite queda en lo que se dice en la carta de despido. esa carta, don Luis, puede llevar pruebas adjuntas. Ahora que, bueno, tenemos la tecnología, las cámaras, testigos, o sea, toda esa carta, el patrono No, puede adjuntar. la carta lo que dice es por qué fue despedido y después, si tiene que ir a juicio, va a ofrecer pruebas sobre esas circunstancias que menciona ahí que causaron el despido. Lo que no puede es introducir causales nuevos.
O sea, de boca, lo que me está diciendo don Luis, de boca no se puede despedir a nadie, como decirte, hágame el favor y se me va de aquí y pase No, mañana por su no, salario, no. no. El empleado le puede exigir la carta de despido y si no la da, pues eso afectará pues, en un posterior proceso laboral, afectará las pretensiones del patrono, que es el no tener ¿Y, que pagar nada. y qué hace un trabajador en el caso que el patrono se niegue a darle el documento? ¿Irse al Ministerio de Trabajo o buscar una asesoría legal? Eh, hay varias cosas. Actualmente la normativa laboral permite para una persona, bueno, se puede ir al Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Trabajo se busca la conciliación. Esto es facultativo. Esto significa que el trabajador puede hacerlo si quiere o no, puede irse directamente a la vía eh, judicial. Pero esto depende de las circunstancias propias de cada caso. Puede ser que existan posibilidades objetivas de que por medio de una conciliación ante el Ministerio de Trabajo se logre el objetivo sin tener que desgastarse en un proceso judicial. Pero eso tiene que analizarse en cada caso concreto. Eh, hay ciertos principios que rigen el proceso laboral, que es el, principalmente la gratuidad. Es el artículo 421 del Código de Trabajo. El Ministerio de Salud, el No, Ministerio de Trabajo se vuelve un ente como el juez que dice, vengan las partes y resolvemos. más que todo, sí, a ellos les corresponde la supervisión de, de los patronos para establecer que no incumplan con las leyes de trabajo. Y sí llevan un proceso, pero más que todo la intención de este proceso es poder conciliar. Pero el artículo 421 sobre los principios, eso es muy importante porque todo trabajador debe tenerlo en cuenta. Son principios generales que rigen todo proceso, como son exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional, independencia de los órganos, y se rige por los principios básicos de conciliación, las actuaciones prioritariamente orales, la sencillez, el informalismo, la oficiosidad relativa, así como la celeridad, la concentración y la inmediación. Y por ser el Código Laboral una ley que protege el proceso laboral, digamos, que protege a la parte más débil, que es al trabajador. Sí, protege ciertos intereses del patrono, pero la parte más débil es la principal. Entonces, hay un principio de gratuidad. Eh, por ir al Ministerio de Trabajo no tiene que pagar nada. Después, si va a un proceso judicial, puede representarse a sí mismo sin incurrir en ningún gasto, pero tiene que ser, a menos de que la persona sea abogada, pero a veces ni aunque el trabajador despedido sea abogado, es conveniente. Eh, en caso, incluso por más experiencia que tenga el abogado, no es conveniente, porque si uno es su propio cliente, pierde la objetividad, entonces no es conveniente. Sin embargo, la ley permite que cualquiera, sea abogado o no, se puede defender solo o defender sus derechos solo en un proceso laboral. Pero también, si va a la vía judicial, la defensa pública puede prestar ese servicio. El requisito es que la persona no tenga un salario que sea superior a 2 salarios base de un técnico judicial. Estamos hablando de que el salario de un técnico judicial, habría que ver la tabla en este momento, porque varía constantemente, pero ronda los 450,000 colones. Si son 2 salarios, estamos hablando de que si el trabajador tiene un salario más o menos de poco menos de 1,000,000, 900, digamos 950,000 colones, puede ir a la defensa pública y va a tener alguien que lo represente. Entonces, está esa opción también, o contratar a algún abogado de su confianza. Ahora,
¿cuál es el primer paso? Primero, ya sea con el defensor público o con el abogado de su confianza, el instrumento principal es la carta de despido. A partir de ahí se empieza a establecer la estrategia de defensa de los derechos del trabajador despedido ilegítimamente. Después, habría que ver las circunstancias del caso para ver qué prueba se ofrece. Y aquí la carga de la prueba no es como en el derecho penal. En el derecho penal, la carga de la prueba la lleva quien acusa, ya sea el querellante o el Ministerio Público, el fiscal, tiene que demostrar lo que se está imputando. En laboral, si el trabajador fue despedido injustamente y tiene pruebas para demostrar que fue injustamente, la carga de la prueba está en el demandante, en este caso en el trabajador que va a demandar al patrono. Ahora, ¿cuál es la carga de la prueba que recae en el patrono? Pues él va a tener que demostrar que lo que dice la carta de despido es real, va a tener que demostrarlo, y si no lo demuestra, entonces tiene muchas posibilidades de perder el caso y de tener que pagar los daños y perjuicios al trabajador. Ahora, en el caso de las asociaciones solidaristas, que viene siendo como una organización que se creó para evitar este tipo de conflictos, patrono-empleado, más o menos esa figura vino a regular o a calmar los ánimos. Pues de No. alguna manera, lo que pasa es que no todos están afiliados a una asociación solidarista y los fines son diferentes a los de un sindicato. Ahora vamos a ver por qué. Lo que podría salvar un trabajador asociado a una asociación solidarista es tal vez la parte del dinero, o sea, las prestaciones, la cesantía. Pero hay muchos aspectos de los daños y perjuicios que no corresponden única y exclusivamente a la cesantía. A veces el despido fue tan grosero y la carta de despido va en unos términos tales que va a ser imposible para esta persona conseguir un nuevo trabajo. Entonces todo eso se puede reclamar, y como en todo proceso judicial, se puede pedir, además del daño material, digamos, del dinero que dejó de percibir, más los intereses, se puede pedir también un resarcimiento por el daño moral. Si esto le causó depresión, si tuvo que ir a tratamientos psicológicos por la depresión, si hay un escarnio público en contra de él por la forma en que fue despedido, por los términos que se utilizaron, y principalmente porque con la carta de despido es casi imposible que cualquier patrono le dé trabajo, porque van a decirle, bueno, ¿por qué fue despedido? Quiero ver los términos de la carta de despido. ¿Cuáles son las referencias? Podemos hablar con su anterior patrono. O sea, todo esto puede provocar que exista, y eso, lógicamente, quien demanda tiene que demostrarlo, un daño moral. Y muchas veces el monto del daño moral puede ser similar al que deberían pagarle por el daño material. Entonces, aunque esté afiliado a una asociación solidarista, siempre, por lo menos desde mi perspectiva, habría que analizar cada caso en particular, pero desde mi perspectiva, sí, en sentido general, siempre es necesario llevar un proceso. Ahora, la asociación solidarista no va a tutelar los derechos que se le violaron al trabajador. Eso, quien podría hacerlo es un sindicato. Hay muchos sindicatos que incluso financian o por lo menos subvencionan la asesoría legal, si se requiere de un abogado, o un representante del sindicato acompaña durante todo el proceso al trabajador, si el trabajador está afiliado al sindicato. Entonces, esa es la diferencia. Claro. Entonces, en síntesis, lo que se requiere o lo que se busca con un proceso de estos es que se resarza el daño. Ningún despido injustificado debe tolerarse. Ahora,
también hay otra circunstancia que puede de alguna manera condicionar al trabajador despedido injustamente para que no presente un proceso o no busque asesoría. Si queda sin trabajo, lógicamente está posiblemente con dificultades económicas. Sin embargo, normalmente un abogado que representa a un trabajador bajo estas circunstancias no va a exigirle que pague una suma cuantiosa de dinero para iniciar el proceso. Ahí sería de llegar a algún tipo de acuerdo, por lo menos para cubrir los gastos normales de un proceso. Horas de trabajo, los desplazamientos, las copias o parqueos, todos los gastos en que se incurre cuando hay que atender un caso de estos. La ventaja es que los procesos laborales se llevan mediante una plataforma. Generalmente no hay que ir directamente al despacho y presentar papeles, sino que es mediante la plataforma de gestión en línea del Poder Judicial. Se pueden presentar los documentos en línea, las pruebas en línea. Entonces esto implica un menor gasto. Pero realmente gran parte de estos casos se dan, el abogado obtiene sus honorarios o la totalidad de sus honorarios al final del proceso, dependiendo del monto que indique el juez que se debe resarcir. Y generalmente el mismo juez indica un porcentaje del 15 o el 20% de lo que se resuelve, tiene que pagárselo quien pierde, si es el patrón el que pierde, al abogado. Entonces, sí, por cuestiones por ser el proceso laboral, un proceso en el que la parte más débil, como dije hace un rato, es el trabajador, por lo menos la mayoría de los abogados no van a ser tan crueles para cobrarle una suma cuantiosa para llevarle el caso. Tal vez algo simbólico, por lo menos para establecer los costos de representarlo, mientras el asunto se resuelve. Bueno, Luis, siempre se nos hace el tiempo corto, ¿verdad? Regálenos tu número de teléfono y para el próximo programa, porque cada tema siempre tiene un montón de inquietudes, ¿verdad? Ahí se me quedó el tema de cuando un trabajador trabaja con servicios profesionales, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a estar coordinando para seguir dándole extensión a los temas que tocamos. Es un tema interesante porque a veces mucho patrono disfraza un contrato laboral con servicios profesionales y se puede demostrar mediante un proceso que efectivamente debería pagársele como un trabajador, como un empleado y no como alguien que presta servicios profesionales a la empresa, que es muy diferente. Y casi siempre, Luis, su número de teléfono para que la gente lo contacte y busque la asesoría suya. 7015-4556. Excelente. Creo que la otra semana vamos a tocar el nuevo código de procesal de familia, ¿verdad, don Luis? Sí, señor. Ahí está calientito, ¿verdad, el tema? Sí, empezó a regir el 1 de octubre. Excelente, don Luis, un placer y gracias por todo ese conocimiento y los artículos y las leyes que usted se fundamenta muy bien en ese campo y estamos conversando. Que tenga un bonito jueves. Igualmente. Gracias, don Luis. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, es todo por el día de hoy. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores y hasta mañana a partir de las 11 de la mañana. Buenos días. Elimina las goteras de tu casa con estas 3 recomendaciones.
Primero, llámanos a Importadora Kipa. Segundo, coordinemos una visita de valoración y medición. Con base a esto te hacemos un presupuesto. Tercero, te instalamos la membrana impermeable sobre el techo y listo. Sellamos tu techo de goteras, bajamos el sonido de la lluvia y además es aislante térmico. Garantía de 5 años y vida útil más de 8 años. Somos Importadora Kipa de Centroamérica. Hola, mi nombre es Alicia Castro, soy terapeuta respiratorio y hoy te quiero contar por qué es importante mantener los niveles de humedad adecuados para el sistema respiratorio. Los niveles altos de humedad hacen que proliferen moho, ácaros y otros microorganismos que nos pueden causar asma, alergias, rinitis, sinusitis y otras enfermedades respiratorias. En personas que ya tienen diagnosticado alguna enfermedad crónica respiratoria, los niveles de humedad altos hacen que los síntomas se exacerben. Eso quiere decir que se agraven y que inclusive recurran a más medicamentos y consultas médicas. Un ambiente con niveles de humedad óptimos hacen que nuestro sistema respiratorio funcione adecuadamente, evitando así enfermedades respiratorias y alergias.